sonido igual. Usted tiene micrófono en la voz, hermano. Amén, tenemos micrófono incorporado. Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a estar, gloria a Dios, bendito tu nombre para siempre, entrando en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cerrar acá y vamos, gloria a ti, Señor, a abrir la parte que nos interesa en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a entrar en el estudio de la palabra. Gloria a ti, Señor. Y el mensaje que vamos a estudiar hoy, vamos a estar hablando, yo creo que vamos a mirar la palabra de Dios libro por libro, de pronto capítulo por capítulo. Lo que vamos a mirar, vamos a profundizar en la palabra. Vamos a tener mucho tiempo, creo que toda la Biblia, para ministrar, para estar aprendiendo del Señor. Pero vamos a estar mirando en el libro de los Hechos. Vamos a estudiar el libro de los Hechos. Y hoy vamos a mirar el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Y el tema, o el título del mensaje de hoy es Palabras de Yahshua antes de ser recibido arriba, o las palabras de Jesús antes de ser recibido arriba. El libro de los Hechos fue escrito por un hombre de descendencia griega, no era judío, era un médico, y el nombre de este médico era Lucas. Lucas fue llamado el médico amado, fue llamado por Pablo el médico amado, y él, seguramente cuando él conoció al Señor, él empezó a escribir acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El primer tratado que él escribió fue el Evangelio según San Lucas. Lucas escribió este evangelio, este tratado, para dárselo a un hombre llamado Teófilo. Lucas escribió a Teófilo para que Teófilo conociera acerca de la vida de Yahshua HaMashiach, acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, quién era, desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección y su ascensión a la presencia del Padre. Luego Lucas continuó escribiendo. Ese es el único libro del Nuevo Testamento que es una continuación de un relato que ya había empezado. O sea, empezó con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y ahora Lucas continúa hablando de lo que empieza a suceder con la iglesia de Yahshua HaMashiach, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, desde el comienzo hasta el momento en que Pablo es llevado a la cárcel. Entonces, ya para ser ejecutado. Entonces, el libro de Hechos no llevaba ese título cuando Lucas lo escribió. El título de Hechos se lo pusieron la iglesia cristiana como 300 años después de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, le pusieron el nombre de Hechos, Hechos de los Apóstoles, y muchos dicen que más que Hechos de los Apóstoles debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque es donde se manifiesta, donde Lucas está mostrando cómo se movía el Espíritu Santo a través de la iglesia. Aunque lo que realmente Lucas está enseñando es más acerca primeramente del ministerio de Pedro y más extensamente del ministerio de Pablo. Es lo que Lucas está diciendo. Entonces vamos a empezar a ver un poco de acerca del libro de los Hechos, y como ya les he dicho, el título del mensaje es Palabras de Yahshua antes de ser recibido arriba, las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de que fuera a la presencia del Señor. Entonces vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 a 11, y después de que lo leamos vamos a entrar en el estudio de la palabra. Vamos a leerlo todos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Te pedimos, oh amado Dios, que seas tú añadiendo bendición a tu palabra, y que esta palabra tuya, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que parta el alma y el espíritu, Señor, y que discierna, Señor, las intenciones del corazón, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver, dice que en Lucas está diciendo que el primer tratado, ¿se acuerdan que hablamos de Teófilo? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora, hasta el día que fue recibido. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ir mirando, primeramente, lo que sucedió acerca de cuando Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, resucitó de entre los muertos. Él aparece a los 11, en este caso, a los 11, porque ya Judas no estaba, Judas se había ahorcado, Judas se había reventado, Judas le había pasado lo que tenía que pasarle, y ahora, entonces, el Señor Jesús se le apareció a los 11, desde el mismo momento, a los 11 y a otras personas, desde el mismo momento en que resucitó. Ahora dice, el versículo 1 al 3 dice: en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor se desaparece al tercer día de haber resucitado. Cuando Él resucita, al tercer día resucita, ya el cuarto día, que es el primer día de la semana, que es el día domingo, muy temprano en la mañana se le aparece a María Magdalena y se empieza a manifestar su gloria, y después se le aparece a los discípulos que estaban allá, los apóstoles, que estaban encerrados, estaban bien escondiditos allá, y el Señor aparece en medio de ellos y le dice: paz a vosotros. Cuando Él dice paz a vosotros, es una palabra muy común en el pueblo de Israel. Es decir, el saludo de un judío a otro judío es shalom. Es lo más común. Darle la paz a su hermano, hablarle de paz a su hermano. Y el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, le dice: paz a vosotros. Y entonces
les muestra que ha resucitado. Ahora bien, dice la Biblia que se aparece ahí, luego se le aparece otra vez al siguiente semana, el primer día de la semana, otra vez estaban los discípulos bien encerraditos, y se le aparece, y es cuando el Señor le dice a Tomás que mire sus manos, que mire su costado, que meta su mano en el costado y vea que Él es Él. El Señor Jesús se le aparece a los discípulos con muchísimas pruebas que eran irrefutables. Nadie podía decir que Él no era, que el que estaba en medio de ellos no era Yahshua, que no era Jesucristo, que nadie podía negar esto, y menos los apóstoles que lo vieron. Y el Señor Jesús se les aparece en un cuerpo físico. Él no se le apareció espiritualmente. El cuerpo de Yahshua, el cuerpo de Jesucristo era físico, como el tuyo y como el mío, pero con el poder que le había sido dado al ser levantado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, tenía el poder de atravesar paredes, puertas, lo que fuera. Él tenía el poder de estar en un lugar sin que nadie lo impidiera. Podía estar porque él es Dios. Él se levantó entre los muertos, salió de la tumba, y no había necesidad que nadie moviera, no hubo necesidad que nadie moviera la roca que encerraba el cuerpo de Jesús para que Él saliera de la tumba. Se les presenta con pruebas indubitables, y el Señor les comienza a enseñar acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Estaba el Señor Jesús, que les aparece a sus discípulos, y podríamos decirle que da las puntadas finales acerca de cómo Él iba a ministrar la iglesia a través del Espíritu Santo. Él ya les había dicho: no os dejaré solos, os mandaré a otro como yo, el Espíritu Santo, el cual estará en vosotros. Ya era algo que el Señor le había dado a la iglesia, pero aquí está reforzando durante 40 días. 40 días. O sea que vamos a mirar que pasó la Pascua, pasó la fiesta de los panes sin levadura, y ahora venía la fiesta de la cosecha. Estaba cerca la fiesta de la cosecha. El Señor Jesucristo estuvo ministrándoles y les habló 40 días, y dice que fue el día después de haber dado mandamientos. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿cuál era el poder? El Señor Jesús les dio mandamientos por el Espíritu Santo. El Señor Jesús estaba lleno de la gloria de Dios, porque Yahshua es Dios, porque era Dios con nosotros y sigue siendo Dios con nosotros. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que provenía de Dios y que estaba en Él y que salía de Él. De esta manera, Él les da mandamientos, las misbot, les recuerda los mandamientos de la palabra que deberían guardar. Y les dice, les da mandamientos por el Espíritu Santo y les enseña acerca del reino de Dios. Les dice cómo tienen que hacer para llevar el mensaje de la palabra, para llevar a otros al conocimiento de esta palabra. Esta palabra que fue dada por Dios, por Elohim, por Dios mismo, a través del pueblo de Israel, pero que era una palabra que no era exclusivamente para el pueblo de Israel. Si la palabra de Dios hubiera sido exclusivamente dada para el pueblo de Israel, entonces nos hubiera mostrado que Dios es un Dios excluyente. Es un Dios que inclina la balanza a favor de un pueblo y desprecia al otro. Y es algo que Dios no hace.
Dios no es un Dios excluyente. Dios es un Dios incluyente, es un Dios que quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. De esta manera, el Señor les muestra a sus discípulos que ellos tendrían que tomar esta palabra que les había sido dada a ellos como judíos, como pueblo de Israel, que se les había encomendado, la tenían que tomar ahora y llevarla a otras personas y acercar a otros al reino de Dios. Pero cuando el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, viene y comienza su ministerio, él comienza su ministerio en el pueblo de Israel. Dice: yo soy mandado primeramente, soy enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él viene diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y ya está el hacha puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Ese es el mensaje que viene de Yahshua hacia el pueblo de Israel, pero que debería salir del pueblo de Israel hacia todas las naciones. Eso es lo que el Señor empieza a hablarles. Les habla acerca del reino de Dios y a decirles que el reino de Dios no era exclusivamente para el pueblo de Israel. Porque Dios dice: si el pueblo de Israel fuere como la arena del mar, solamente el remanente, un resto, un poco de ellos será salvo. Porque la salvación es para todos. La salvación es, el Señor quiere que todo Israel sea salvo, como quiere que todo el mundo sea salvo. Pero aquel que endurece su corazón y no escucha a la palabra de Dios, entonces será desechado. Por eso la Biblia dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sabes cuál es la cerviz? Esta parte de acá. Ahí. Y cuando una persona, cuando endurece la cerviz, en el momento en que una persona le parten la cerviz, no hay quien se la repare. No hay medicina. Por eso el Señor dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, aquel que Dios le llama al arrepentimiento y endurece su corazón y dice: no creo, y dice: yo lo acepto, y dice: no voy a hacerlo, entonces de repente será quebrantado y ya no habrá para él medicina. Será el momento en que la gracia de Dios llegue a su momento de que la puerta se cierre, y entonces aquel que endureció su corazón para no escuchar la voz de Dios, entonces el Señor dará su sentencia justa y verdadera. Por eso lo primero que hace el Señor es hablarle a los discípulos que Él escogió, a los apóstoles. Aquí seguramente el Señor Jesús no estaba sino con los 11. Aquí no me dice que estuviera con más, dice que por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Señor Jesucristo había escogido 12 había escogido, pero uno se fue a su lugar y quedaron 11. Y de aquí dice que era a sus santos apóstoles, aquellos que Él escogió, porque es que Yahshua escogió solamente 12. Y volvemos al punto: 12, y no 100, ni 500, ni 300, ni 2000, ni 1.000.000, como le está sucediendo hoy en día con la apostolitis moderna, que se autoproclaman apóstoles y ya no son suficientes con que sean pastores, sino que ahora quieren ser apóstoles. Y la gran mayoría de estos apóstoles son falsos apóstoles. Todos son falsos apóstoles, pero la gran mayoría son personas que han endurecido su servicio, se han levantado contra la palabra de Dios y creen que son mejores que Dios. Por eso todos nosotros tenemos que tener en cuenta esto
entonces lo primero que el Señor hace es hablarle a sus apóstoles acerca del reino de Dios. Pero luego, el Señor no solamente les habla acerca del reino, el Señor les habla acerca del reino y luego les promete el bautismo del Espíritu Santo. Él les promete. Dice el versículo 4 y 5, y estando juntos, reunidos todos, el Señor y sus 11, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ya la habían oído, no era nuevo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego Lucas 24:49, es interesante que Lucas termina como termina su evangelio, como termina Hechos, como cogiendo el hilo para que Teófilo pudiera entender mejor. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En una parte dice que seréis bautizados y en otra seréis investidos de poder. Vendría el poder de Dios directamente del cielo y los vestiría, los llenaría, los cubriría de tal manera que les daría poder. Ahora, es interesante, el Señor les dice: mire, quédense, no les dijo que se quedaran en Betania. En Betania eran donde estaban, pero no les dijo que se quedaran en Betania. No les dijo que se fueran para alguna ciudad, para Belén o para cualquier otro, para Galilea. Les dijo: quédense en Jerusalén. ¿Sabes lo que tipifica Jerusalén? Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad del Todopoderoso. Es la ciudad que está reflejando aquí en la tierra la gloria del Dios del cielo. Es una ciudad santa. Es una ciudad santa a pesar de todo lo que está pasando. Es una ciudad santa, y Jerusalén significa casa, ciudad de paz, o casa de paz. Jerusalén es la ciudad de paz. Eso significa Salem, paz. Ahora se dice: quédense ahí, en la casa del gran rey. Quédense en el lugar de la presencia del Dios Todopoderoso y no se muevan de allí, porque allí yo les enviaré a ustedes el poder del Espíritu Santo. Ninguna persona puede esperar recibir el poder del Espíritu Santo cuando está fuera de la ciudad del gran rey. Ahora, esto, cuando hablamos de la ciudad del gran rey, esto es una alegoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que para yo recibir la presencia, el poder del Espíritu Santo, no me tengo que ir a la Jerusalén física. Yo tengo que ir, para recibir a la presencia del Espíritu Santo, el poder, tengo que ir a la Jerusalén espiritual, a la presencia misma de Dios. Allá es donde tengo que estar yo. De nada me sirve estar en Jerusalén físicamente si no tengo al Señor en mi corazón. De nada me sirve si no estoy esperando la promesa de Dios en mi vida. Puedo ir allá, decir: bueno, yo aquí sé que en esta ciudad Dios me va a llenar del Espíritu Santo, pero si mi vida no está conforme a la voluntad de Dios, ni en Jerusalén, ni en Capernaum, ni en Belén, ni en Galilea, ni en ningún lugar de la tierra recibiré el poder del Espíritu Santo. Pero
Si yo, como hijo de Dios, voy a esperar y quiero recibir la presencia de Dios, el poder de su Espíritu Santo, para recibirlo tengo que estar en su presencia. Dios no puede mandar a un profeta con un cuerno lleno de aceite a que se lo vierta en la cabeza a una persona que no está ahí físicamente. Yo puedo coger este sofá, llenarlo de aceite y decirle: yo te unjo como miembro del pueblo de Dios y puedo hacer este aceite, pero si no hay nadie, ¿a quién estoy ungiendo? Dios tiene, porque el aceite es tipo del Espíritu Santo, Dios tiene un cuerno lleno de aceite para verterlo sobre tu cabeza. Pero ese aceite no puede ser vertido en mi cabeza o en tu cabeza si no llego yo a la presencia misma del Rey y me postro delante del Rey y dejo que el Rey vierta su gloria sobre mí. Cuando el Rey vierte su gloria sobre mí, y entonces yo quedo lavado, quedo empapado, eso es el investido, empapado del poder del Espíritu Santo, del aceite. Dice que es como el buen óleo. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, como el buen aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón, que baja sobre sus barbas y llega hasta el borde de sus vestidos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos tenían que esperar. Ellos tenían que estar en la presencia de Dios. Si los apóstoles, los cuales el Señor había escogido, y los otros ciento tantos, que hacían más o menos 120 en número, no hubieran estado reunidos buscando la presencia del Señor, te garantizo que el Espíritu Santo no desciende sobre ellos. Si ellos se fue el Señor Jesús y hubiera hecho como hizo Pedro: me voy a pescar, me vuelvo para el mundo, el Señor no tuvo que regresar y regresar a todos cuando le apareció en el lago. Si yo dije: Señor, el Señor se fue, no, es que el Señor no, eso es mentira, carreta, eso es mentira. Jesús no va a volver, hace 2000 años que se fue y no ha vuelto, es mentira. Como muchos lo enseñan por ahí. Entonces me voy de parranda. Me voy de parranda y allá y a bailar y a tomar y empinar el codo, como dicen, a tomar cerveza, a tomar alcohol, a hacer la vida. No voy a esperar que el Espíritu Santo me llene así. No me va a esperar que me llene el espíritu de borrachera. Eso es lo que me va a dar, espíritu de borrachera, si me voy para la cantina. Pero en la iglesia, en la presencia de Dios, no te llega espíritu de borrachera, porque el espíritu de borrachera no es de Dios, ni te viene el espíritu de risa. Cuando tú vas a la iglesia donde viene el espíritu de risa, ese es un espíritu de burla. Es un espíritu de burla. Eso no es. Cuando tú estás en la presencia del Señor, estos 120 números estaban clamándole al Señor: llénanos de tu presencia, envía la promesa. Yo le digo: quédense en mi presencia. Estén en mi casa, esperando que yo les llene del poder del Espíritu Santo. Quédense quietecitos, estad quietos y conoced que yo soy Dios, que yo soy Elohim, dice el Señor. Quédense quietos, esperen. Hay que esperar, hay que aprender a esperar, hay que aprender a esperar. Hay que aprender a tener paciencia. Señor, tú me dijiste que nos ibas a llenar del Espíritu Santo.
dentro de no muchos días. Entonces el Señor les promete que va a venir el Espíritu Santo. Era una promesa, ellos la estaban esperando, ellos se quedaban en Jerusalén esperando que viniera el Espíritu Santo. Había una promesa y ellos tenían que esperar que el Señor cumpliera su promesa. Ahora, otra cosa que sucede en las palabras finales del Señor Jesús, de Yahshua HaMashiach, los discípulos le hacen una pregunta, los apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás? ¿Será, Señor, que tú vas a tomar a Israel y a Judá y los vas a unir y los vas a restaurar y los vas a liberar y les vas a dar libertad de la opresión de los romanos y ellos Israel volverá a ser la potencia que fue en los días de David y de Salomón? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y Mateo 24:33 dice: pero el día y la hora nadie sabe, sino ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La restauración del reino es de conocimiento exclusivo de Dios. Conocimiento exclusivo de Elohim. Solamente Dios sabe cuándo va a restaurar el reino. Ahora, el día que el Señor venga a restaurar el reino es el día que están esperando, que tanto anhela el pueblo de Israel, que tanto llora el pueblo de Israel en el muro de las lamentaciones. Señor, manda tu Mesías. Señor, manda tu Mesías. Necesitamos que el Mesías regrese. Necesitamos que el Mesías nos levante el templo. Necesitamos, Señor, ser libres de la opresión del enemigo. Necesitamos, Señor, ya estamos cansados. Irán nos está atacando. Los palestinos nos atacan. Los iraquíes nos atacan. Los sirios nos atacan. Los libios nos atacan. Nos odian. Nos quieren destruir. Y estamos cansados, Señor. Y están pidiéndole al Señor que mande su Mesías. Lo que no han entendido el pueblo de Israel es que el Señor ya mandó su Mesías. Elohim mandó su Mesías. Dios mandó el Mesías y ellos no lo recibieron. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No recibieron al Mesías. Pero el Mesías volverá. El Mesías volverá y restaurará el reino. Pero no solamente restaurará a Israel, sino que restaurará a las naciones totalmente por completo, y hará de todas las naciones un solo reino, y habrá un reinado milenial, un reinado de paz, donde el Mesías gobernará sobre todas las naciones. Ahora, dice la palabra del Señor, dice el Señor, dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Seguramente que el Señor va a venir en la fiesta de Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. La Biblia lo enseña. La Biblia enseña que en el sonido de la final trompeta, Yahshua regresará. El Señor regresará. Pero antes de que Él venga, vendrá el anticristo, el antimesías, a gobernar Israel. Pero aquí hay algo interesante, es que dice el Señor: miren, no les toca a ustedes, a nadie, a ningún ser humano le toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor nos da a nosotros pautas. El Señor nos muestra, hay tiempos y sazones del tiempo que nosotros podemos conocer para cuando el Mesías
va a regresar. Cuando Yahshua, cuando nuestro Señor Jesucristo vaya a regresar, el Señor nos está dando ciertas señales, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles del cielo, ni aún Gabriel, que está en la presencia misma de Dios, el que está delante de la presencia del Señor. Nadie lo sabe, sino solamente Dios. Y cuando hablo que solamente Dios, estoy incluyendo que la venida de Yahshua, la segunda venida del Mesías, solamente la conoce Dios, el Padre, Dios, el Hijo y Dios, el Espíritu Santo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor sino el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios que está en Él. ¿Quién conoce la mente de Yahshua sino solamente el Espíritu de Dios? Cuando Yahshua dice que solamente el Padre está dando a entender que Él, el Padre y el Espíritu Santo, que son uno solo, una triunidad, están puestos de acuerdo para saber cuándo Él va a venir. Dice que Dios. Él sabe, pero solamente Él, solamente Dios, solamente Dios. Y si Jesús es Dios, solamente Jesús sabe cuándo viene. Si el Padre es Dios, solamente el Padre sabe cuándo viene. Si el Espíritu Santo es Dios, solamente el Espíritu Santo sabe cuándo va a regresar. Solamente Dios. Ahora, la restauración del reino, cuando el Señor Jesucristo, nosotros no podemos venir dando fechas, como sucede con el movimiento adventista del séptimo día. Es uno de los movimientos que más fechas le han puesto a la segunda venida de Yahshua, a la segunda venida de Jesucristo. Le han puesto fechas durante mucho tiempo. Y cuando yo pongo fechas, y cuando yo profetizo que algo va a suceder y no sucede, eso se llama un falso profeta. Yo no lo envié, dice el Señor. Si William Miller, fundador del movimiento adventista del séptimo día, dijo que Yahshua, que Jesucristo vendría en el verano de tal y tal año y no vino, ese es un falso profeta, y todos los que siguen las enseñanzas de William Miller están equivocados. Puede tener cosas buenas, pero mientras que no sigan la palabra de Dios tal como es, están equivocados. Amén. Entonces la restauración del reino de Dios aquí en la tierra es de conocimiento único y exclusivo de nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que el Señor les dice, mire, no les toca a ustedes, y nadie va a poder saber cuándo yo voy a venir. Van a saber cuándo está cerca mi tiempo, pero no el día ni la hora. Ahora, otro punto que encuentro aquí es que dice la Biblia, es que el poder del Espíritu Santo es dado para testificar de Dios. ¿Sabías tú eso? El poder del Espíritu Santo es dado para dar testimonio acerca de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder, potencia, autoridad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya vino la promesa, ahora es lo que va a suceder cuando venga. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde más? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas de salvación para toda la humanidad. El Espíritu Santo no nos está a nosotros para que hagamos show. Hay gente que cree que porque hay show en un circo llamado iglesia, hay mover del Espíritu Santo.
Hay gente que porque cree que viene un hombre irreverente, yo voy a hablar de los hispanos por no hablar de los anglosajones, porque estos hispanos salieron de movimientos anglosajones, de ver lo que sucedía en el movimiento anglosajón. Coger un hombre irreverente, la palabra de Dios, tomar la palabra, el santo mandamiento, y tirarlo por el suelo como si fuera basura. Y luego decir a uno, vea, cójame esa Biblia. Y el otro haciendo allá show. Y la gente dice poder de Dios. Le llaman poder de Dios. Poder del Espíritu Santo. Y si le da espíritu de borrachera, más. Y si le da espíritu de risa, aún más. Y si le llueve oro, más. El poder del Espíritu Santo no es dado a la iglesia para que haga show, para que haga de él un circo. Eso del espíritu de risa salió de un predicador de aquí de Canadá, de un predicador canadiense que salió predicando sobre el espíritu de risa. Se llamaba el espíritu de Toronto, Ontario, Canadá, ese predicador. Y iba y hacía que la gente se riera, y vinieron otros y profetizaron de su ministerio, y terminó divorciándose de su esposa, y terminó casándose viviendo con su secretaria, y lo llaman poder de Dios. Como ese hombre, y como todos estos circenses que hay en las iglesias de hoy en día, en las mega iglesias, ya existían en los tiempos de la iglesia primitiva. Había un hombre que andaba por ahí haciendo show, y ese era un poder de Dios. Sí, y viene la Biblia y dice que lo llamaban, era Simón el mago. Un mago haciendo prodigios engañosos y engañando al pueblo, haciéndole creer que era el poder de Dios. Pero aquí la Biblia me dice que yo recibiré poder cuando venga sobre mí el Espíritu Santo. Tú recibes poder cuando viene sobre ti el Espíritu Santo. Tú tienes que esperar con paciencia la venida del Espíritu Santo. Quizá ya tienes la llenura del Espíritu Santo, tienes que tenerla, pero aquí estamos viendo paso a paso, paso a paso. ¿Qué va a pasar? Pero yo digo, recibiréis poder. ¿Para qué? Para que cuando reciban el poder, cuando el aceite del cuerno de Dios se vierta sobre sus cabezas, ustedes empiecen a testificar de mí y a proclamar mi nombre y a decirle a las naciones que yo soy Dios. Eso fue lo que prometió el Señor. Poder para predicar el mensaje de la palabra y no para hacer show. Dios no hace show. Dios es un Dios de orden. Dios enseña en su palabra, hágase todo decentemente y en orden. Van a hablar en lenguas, que hable uno y calle el otro. Y si no hay quien la interprete, que no hable en lenguas. Que hable para él en las lenguas que Dios le da, para que se edifique a sí mismo. Pero si no hay quien interprete, que se calle en la iglesia. Eso es lo que enseña la Biblia. El poder de Dios. Hablar en lenguas es poder de Dios. Pero cuando yo hablo en lenguas, lo hablo para glorificar, exaltar y proclamar el mensaje de la palabra de Jesús. La palabra de Cristo, la palabra de Yahshua. Yo puedo hablar en lenguas. Debemos hablar en lenguas. Pero si no hay quien interprete, no hables en lenguas. Habla en lenguas para ti, porque cuando tú hablas en lenguas, tú estás hablando en lenguas, y ahora si tú lo has hecho, pero tú lo puedes hacer, empieza el Espíritu Santo a fluir, y entonces tú te estás edificando a ti misma, te estás edificando a ti mismo porque estás hablando de lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti, y ese diálogo que estás teniendo con Dios, nadie más lo puede saber sino tú y aquel que te está hablando a ti. El hablar en lenguas es bueno, pero el apóstol Pablo dice, es mejor que profeticen que hablen en lenguas. Amén. Entonces, el poder del Espíritu Santo es para testificar de Dios. Y por último,
Por último, este punto que va a tocar dice, en boca de dos testigos constará toda palabra. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Recuerda que eran los 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mira, esto es interesante. Cuando el Señor termina de darles instrucciones y decirle lo que vendría después de que Él se fuera, porque el Espíritu Santo no iba a venir mientras que Jesús estuviera acá. Mientras que Yahshua estuviera en la tierra físicamente, el Espíritu Santo no vendría. Era necesario que Yahshua, que el Señor Jesucristo, fuera llevado a la presencia del Padre para poder enviar el Espíritu Santo. Era necesario. ¿Por qué? No lo sé, pero era necesario. La Biblia lo enseña. Ahora mira, es interesante que fue el sábado y lo recibió ¿qué? Una nube. Una nube. Una nube. La Shekinah de Dios. La gloria de Dios. ¿Te das cuenta? El Señor es levantado y es introducido en la gloria misma de Dios y no lo vuelven a ver más. Dice, y no lo volvieron a ver más. Una nube lo ocultó de sus ojos. Ahora, dice, una nube lo ocultó. Fue la gloria de Dios, ¿se acuerdan? No dice unas nubes. Una nube. La gloria de Dios lo oculta y lo llevan, y ellos están con los ojos puestos en el cielo. Ellos están ensimismados, no pueden entender lo que está pasando. Es que si a nosotros nos pasara esto, ni siquiera nosotros podríamos entender que de pronto una persona que está en medio de nosotros hablando se levante de la tierra con poder, que empiece a subir. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer eso? Es una locura. ¿A quién se le ocurre creer eso? ¿A quién se le ocurre creer eso? Que un hombre pueda ser levantado con poder, a no ser que tenga unos cohetes propulsores a chorro, como llamen, y lo levante. Pero, aunque es una locura, escucha esto, el Evangelio de Cristo es locura. ¿Sabes para quiénes? Para los que se pierden. Para los que se pierden es locura decir que Yahshua, que Jesucristo fue levantado del cielo con poder y gloria y lo escondió la gloria de Dios y desapareció de allí. Eso es una locura para aquellos que no entienden la palabra ni quieren entenderla. Pero para nosotros, los que hemos creído a la palabra de Dios, es poder de Dios. Es poder de Dios. Esto no pudo haber sucedido si no hubiera sido por el poder de Dios. Y ellos allí, aterrados, no sabían qué estaba pasando. Sabían que era Yahshua, sabían que había resucitado, sabían que se había levantado entre los muertos, sabían que podía atravesar paredes, que podía atravesar puertas, que podía aparecer en cualquier parte, pero no entendían todavía cómo podía levantarse e irse al cielo. Y ahí están, mirando al cielo, glorificando al Dios del cielo, glorificando: Señor, te damos gracias. No entendemos cómo pasó esto, pero te damos gracias. Y cuando ellos están mirando allí, viendo que Jesús había desaparecido, que Yahshua había desaparecido, entonces se le aparecen dos varones. Dos varones. ¿Quiénes eran estos varones? Con vestiduras blancas. Es interesante. Dos varones con vestiduras blancas. ¿Serían los ángeles que Dios mandó para destruir Sodoma y Gomorra? ¿Serían dos ángeles? ¿Serían Moisés y Elías? Aquí la Biblia no me dice
Pero a mí me da la impresión, a mí, la Biblia no me dice, no lo tome como doctrina. No vaya a enseñar ahora porque me estoy dando, es que el pastor me enseñó esto. No, la Biblia no me dice. Me da la impresión que estos dos varones pudieron haber sido Moisés y Elías. Los dos testigos se paran allí. Ya se habían aparecido en el monte de la transfiguración con Yahshua, con Jesús. Habían estado con él. Pedro, Jacobo y Juan lo habían visto. Pedro dijo: Señor, bueno es que estemos aquí, hagamos enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sé quiénes eran, pero no tenemos por qué venir y hacer especulaciones, porque eso de las especulaciones no viene de Dios. Dios es en el sí y en el amén. Lo que Él dice es claro, y las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Aquí me revela que fueron dos varones, dos testigos. No puede bastar un testimonio si no hay dos testigos. Dios siempre se ha hecho de dos testigos. Dios dice en su palabra: no tomarás el testimonio de una sola persona como prueba. Tiene que haber por lo mínimo dos testigos que certifiquen que esto es verdad. Y así como Dios se lo manda a Moisés, se lo manda a Israel, se lo manda al pueblo, así el Señor dice: como yo lo mando, yo lo hago. Porque ejemplo os he dado para que como yo haga, ustedes hagan. ¿Te das cuenta? Por eso se mandaba de dos en dos. Porque en boca de dos testigos tenía que constar toda palabra. Eso no fue una caja: es que el Señor ahí mandó dos para que el otro no se acobardara, no. Olvídate. Pero boca de dos testigos. El Señor siempre ha tenido dos testigos. Dejó dos pactos. El antiguo pacto, la Tanakh de lo que leen los judíos, y el nuevo pacto, el pacto de Yahshua. Los dos pactos que están unidos en uno solo, no se pueden divorciar. Mientras que el pueblo de Israel divorcie el antiguo pacto del nuevo, no podrá entender el antiguo. Solamente tendrán que sujetarse al Talmud, a las enseñanzas de los hombres, sino de Dios. ¿Cómo se llama? A las tradiciones talmúdicas que le dieron interpretación ciertos sabios, pero no Dios. Pero cuando el pueblo de Israel tome el nuevo pacto en Yahshua HaMashiach, en nuestro Señor Jesucristo, y lo una con el antiguo, entonces podrá entender que los dos son uno solo, que los dos dan testimonio del mismo Dios y dan testimonio del mismo poder y la gloria de Dios. Dos testigos. Dios siempre se ha tenido dos testigos: el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo. El pueblo de Israel como judíos, alejados de Yahshua, y la iglesia de Jesucristo como gentiles y judíos comprados por la sangre del Mesías. Los dos dan testimonio del mismo Dios. Mira, los únicos que dan testimonio del mismo Dios es el pueblo de Israel y la iglesia de Yahshua HaMashiach, la iglesia de Jesucristo. Son los únicos, ningún otro. El Islam viene y da testimonio de su propio Dios. El budismo viene y da testimonio de su propio Dios. Viene el hinduismo y da testimonio de sus propios dioses. Pero los únicos que dan testimonio del mismo Dios y que saben que el mismo Dios es uno solo, es el pueblo de Israel y la iglesia de Yahshua HaMashiach, la iglesia de Jesucristo. Son los únicos. El antiguo y el nuevo pacto dan testimonio del mismo Dios. Y vendrán dos testigos. Aquí hubieron dos testigos que vieron lo que sucedió. Los que dieron testimonio de lo que sucedería después. Porque ahí habían 11 viéndolo partir. Pero habían dos que dijeron: mire, ese Jesús, ese Yahshua,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis dicho al cielo. ¿Cómo va a venir Yahshua? ¿Cómo? En las nubes, en las nubes, en la gloria de Dios, con poder y gran gloria. Como se fue, así vendrá el Mesías, así volverá el Mesías, con poder y gran gloria, y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Dice la Biblia, la Tanakh, allí en el libro de Zacarías, y mirarán a mí, al que traspasaron. Y el pueblo de Israel me preguntará, ¿qué son esas heridas en tus manos? Y yo les contestaré, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Vendrá con poder y con gran gloria. El Señor dice, en boca de 2 testigos ha de constar toda palabra. El Señor siempre se ha tenido 2 testigos. Nunca se ha dejado con un solo testigo, porque Él no aceptará el testimonio de uno solo. Habrán que ser 2. Entonces, si viene el Islam y me dice que el Dios del Islam es el Dios de Abraham, le diré, eso es mentira, porque lo que tú me enseñas lo estás hablando tú solo, es un solo testigo y no hay prueba que me comprueben que ese Dios del que tú enseñas es el Dios de la Biblia, porque ni siquiera tiene el nombre del Dios de la Biblia, no glorifica al Dios de la Biblia, no ama al pueblo del Dios de la Biblia, ni al pueblo judío ni al pueblo cristiano, de tal manera que hoy por hoy están buscando cómo exterminar estos 2 pueblos, cómo exterminar a estos 2 testigos. La pregunta es, ¿estoy yo preparado para ser lleno del poder del Espíritu Santo? Si no he sido lleno, estoy en la casa de Dios, en la Jerusalén de Dios, en la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que me llene, que me invista de su Espíritu Santo. Y si estoy preparado para eso, si estoy buscando de la presencia de Dios continuamente, estoy convencido que cuando venga el Espíritu Santo sobre mí, si es que no ha venido, entonces me llenará para que proclame el poder del Evangelio de Cristo. O estaré esperando que el Espíritu Santo de Dios me llene para ir a hacer shows en un circo, para que la gente crea que yo estoy lleno del poder de Dios. Nadie que reciba el poder del Espíritu Santo va a hacer show, sino que estará sujeto a la palabra de Dios. ¿Cómo está mi vida delante de la presencia de Dios? ¿Estoy yo buscándole donde quiera que vaya, esperando, Señor, lléname de poder, lléname de tu Espíritu Santo, clamando la presencia del Espíritu Santo todo tiempo, para que cuando se abra puerta yo pueda predicar el mensaje del Evangelio? Estamos siendo instruidos por Dios acerca de su reino para que instruyamos a otros. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que nadie más le enseñará a su hermano ni le dirá a su hermano conoce a Dios, porque serán enseñados por Dios mismo. ¿Tú crees que Dios nos está enseñando a nosotros? ¿Que Dios te enseña a ti? Amén. Dios nos enseña a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Él nos enseña para que nosotros llevemos el mensaje. Y gloria a Dios, y estar preparados. Yo te voy a decir una cosa, estar preparados para la venida, la segunda venida del Mesías, que está muy cerca. Eso no cabe la menor duda. No cabe la menor duda. La iglesia lo está proclamando. La iglesia está viendo que están cumpliendo las señales.
que el pueblo de Israel dice, el Mesías está cercano, ya está cerca, se están dando todas las cosas, la profecía se está dando, se está cumpliendo. Estos dos testigos están proclamando la venida del Mesías, que Israel va a tener que soportar la venida del antimesías, del anticristo, que va a tener que soportar a este anticristo por 3 años y medio y tener que darse cuenta después de los 3 años y medio que no era el Mesías. Tendrá que pasarlo. Y nosotros lo veremos si el Señor nos ha llamado antes. Vamos a ver. Si el Señor lo permite, vamos a ver al antimesías, vamos a ver la construcción del templo, vamos a ver cómo el pueblo de Israel estará proclamándolo el Mesías. Y vamos a ver los dos testigos. Posiblemente estará pasando desapercibido para muchos de la iglesia, estos dos que estarán diciendo arrepentidos y buscar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Busquen a Dios mientras puede ser ya. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. El Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espere. Cuando digan paz y seguridad. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como la mujer que está de parto, no escaparán. No escaparán. Que no nos coja como la hora de la noche. Si hay alguna persona que diga, Señor, yo quiero irme contigo, necesita cambiar su corazón, creer en el Dios de la gloria, sacar su ateísmo, sacar su idolatría, sacar su egocentrismo y dejar que venga Cristo, que entre en su vida y que gobierne su corazón. Entronar a Cristo en su vida, entronar al Mesías en su vida y hacer de Yahshua, de Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre del cielo de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque, Señor, sabemos que tú nos estás enseñando acerca de tu propio reino. Señor, del reino que tú ya estableciste, Señor, en la tierra, Señor, pero que vendrás, Señor, pronto a restaurar las naciones, Señor, y a unificar al mundo, Señor, en una gran nación, en un gran pueblo, y vendrás y reinarás, Señor, con poder y autoridad por 1000 años, Señor. Convertirás nuestras armas, Señor, en arados, Señor, en herramientas, Señor, para labrar la tierra, Señor, y nosotros, Señor, y aquellas personas que estén aquí, Señor, verán tu gloria. Señor, te pedimos, Señor, que tú vengas, Señor, pronto y restaures el reino, Padre. Señor, pero mientras que tú vienes, mientras que tú regresas, Señor, queremos pedirte, llénanos, Señor, continuamente de la presencia del Espíritu Santo, de tu Ruach Kadosh, Señor, que descienda sobre nosotros y nos llene para que proclamemos el mensaje del Evangelio de Cristo, Señor, a todas las naciones, Padre. Señor, y a aquellas personas que aún no te hayan recibido en el corazón, que aún no le hayan entregado su vida a ti, Señor, pero que en este momento quisieran decirte, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, reconozco, Señor, que soy malo y que no soy digno de ser llamado tu hijo, pero quiero pedirte que me perdones, que cambies mi vida, que entres en mi corazón y que tomes control de mi vida, Señor. Que aquella persona que haga una oración como esta y te diga, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Señor, esa persona, Señor, en este momento, sea, Señor, llena de tu presencia, y aquella persona que se reciba por fe, Señor, pueda ser cambiada en este momento, Señor. Y si hubiera alguna persona, Padre Santo, que estuviese enferma, que estuviese pasando, Señor, por necesidad, Señor, y se humillara delante de ti, y reconociera que tú eres Dios, Señor, que si hay alguna enfermedad en su cuerpo, Señor, que pueda levantar en este momento su mano a ti y decirte, Señor, tú dices en tu palabra que tú eres mi sanador,
Señor, sáname. Sáname de toda dolencia. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Crea en mí tejidos nuevos y órganos nuevos, Señor. Declaro sanidad en mi vida. Porque tu palabra dice, Señor, que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Que pondríamos las manos de los enfermos y sanarían, Señor. Y Señor, por fe, Señor, extiendo mi mano y extendemos nuestras manos, Señor. Señor, para pedirte que si hay alguien que esté pidiendo, Señor, sanidad para su cuerpo, sin importar el momento o la hora en que escuche este mensaje y crea tu palabra, Señor, que por nuestra mano extendida, Señor, hacia esta pantalla, Señor, hacia esta cámara, y esta persona, Señor, que sea sana por el poder de tu Espíritu Santo, por la gloria tuya, por tus llagas, Señor, sea sana, no por lo que somos, sino por lo que tú eres, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, te damos gracias. Te damos gracias por aquellas personas que puedan haber recibido sanidad, por aquellas personas que te hayan recibido en su corazón como tu único y suficiente Salvador. Te pedimos, Señor, bendíceles, llénales de tu presencia, cúbreles, Señor, y enséñales, Señor, a andar por el camino eterno. Señor, que no aparten su mirada de ti, Señor, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén y amén. Amado, Señor los bendiga. De esta manera terminamos el mensaje de esta tarde, y espero que este mensaje haya sido bendición para sus vidas y para todas aquellas personas que nos puedan ver a través de internet. Amén. Vamos a hablar del amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Permíteme a ver. Gloria a Dios. Santo es el Señor.